Bendito sea el nombre de Jesús. Una vez más, mis hermanos, sean bienvenidos todos. Dios los bendiga. También los hermanos que nos visitan, ¿verdad? Los amigos que nos visitan en esta mañana, sean muy bienvenidos. Déjame comentarte, amado hermano, amigo que estás aquí, si Dios te trajo hasta aquí, es para salvarte. Si Dios te trajo para aquí, es para bendecirte, ayudarte. Para eso nos trae el Señor a estas reuniones, ¿sí? Ese es el motivo por el cual Él una y otra vez nos dice, no se dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre. Hermanos, qué triste es cuando tú vas a una iglesia y ya no vas hasta dentro de un mes, 2 meses. Qué triste es cuando no le das la importancia a escuchar la palabra de Dios. Es muy triste, porque déjame decirte que cuando tú vienes a escuchar la palabra de Dios, tú empiezas a escuchar la palabra de Dios y Dios te empieza a ministrar de tal manera que tú vas a empezar a creer lo que Dios nos ha dicho durante muchos años, ¿sí? Pero si no escuchas la palabra de Dios, ¿verdad? Mucho menos la vas a leer o la vas a estudiar. Y entonces no te vas a dar cuenta de las promesas que tiene Dios para nosotros, no te vas a dar cuenta de la salvación tan grande que ha traído Dios a través del Señor Jesucristo. Es por eso que una y otra vez el Señor dice, no te dejes de congregar, ¿sí? Y qué hermoso es verlos, mis hermanos, aún con este tiempo, con este clima. Yo hace rato le decía al Señor, Señor, no permitas que se les apague el carro, no permitas, Señor, que el contratiempo, o que, ay, es que está muy frío, no permita, Señor. Acuérdales que antes se iban a los bailes y estaba muy frío, acuérdales, Señor. Que cuando les gusta algo, no importa que esté siendo frío, ¿sí? Yo ayer estaba viendo a un hombre ahí que siempre siempre está tomando todos los fines de semana ahí, y créeme, ahí estaba con la música en el frío y yo decía, ay, no, sí ama tanto a estar ahí, ¿no? Dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, mi hermano. Entonces, qué importante, mis hermanos, de verdad es que estemos congregados, porque Dios quiere salvarte, quiere bendecirte, mis hermanos. Porque quién sabe quién vaya a tirar la primera bomba atómica, no sé, si es Trump, si es Putin, si es el chino, no lo sabemos, pero eso no nos importa a nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque está escrito, mis hermanos, está escrito que viene la gran tribulación, está escrito que viene los dolores de parto, ¿sí? Está escrito las pestilencias, que ya los vimos con el COVID-19, con las enfermedades que están pasando. Tú te das cuenta, ya no es lo mismo, a cada rato nos enfermamos, a cada rato empiezan los cóleras o las situaciones. No es otra cosa, mis hermanos, que las señales que se están cumpliendo, ¿sí? Y ahorita yo me gozaba y decía, Maranata, Cristo viene. ¿Por qué? ¿Por qué decía eso, mis hermanos? Porque se está viendo, mis hermanos, las señales, ¿sí? Y es por eso que en esta mañana trae Dios un mensaje a nuestra alma importantísimo, como todos los mensajes de parte de Dios, mis hermanos. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13, por favor. Es ahí donde vamos a comenzar nuestra enseñanza. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra del Señor: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo,
de la promesa. Lo voy a volver a leer, es palabra del Señor Jesucristo a través, por medio del apóstol Pablo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Qué hermoso, aleluya. Es muy importante entender esta palabra, mis hermanos. El tema del día de hoy es el evangelio de nuestra salvación, ¿sí? El evangelio de nuestra salvación, ¿sí? Y como título le puse, Cristo debe ser mi Salvador, ¿sí? Cristo debe ser mi Salvador. Hermanos, no hay otro medio por el cual el hombre pueda salvarse. Nada más es Cristo. Por eso en esta mañana, te lo vuelvo a repetir, el título, Cristo debe ser mi Salvador. ¿Ok? Ahora, déjame comentarte que Juan Bacon en su tiempo llegó a ser un famoso escultor, y este hombre hizo que en su tumba le colocaran la siguiente inscripción: mientras yo estaba en vida, me parecía que lo más importante era mi carrera artística, pero ahora lo único importante es que yo fui fiel creyente del Señor Jesucristo, ¿sí? Qué importante para este hombre que fue fiel creyente del Señor Jesucristo. Y en esta mañana, amado hermano, amigo que estás aquí, lo más importante para ti y para mí no son los logros terrenales, los objetivos o las metas que nos pongamos en este mundo. Déjame decirte que muchos de nosotros pensamos, la carrera, eso es lo más importante, que yo termine mi carrera. Eso es lo más importante. Lo más importante es que yo termine el negocio que tengo en puerta. Déjame decirte que lo más importante no es tu negocio, lo más importante no es tus metas, lo más importante no es tu carrera, joven, entiéndelo de una vez por todas. Lo más importante para ti y para mí es que Cristo, ¿sí?, sea mi Salvador. Que seamos unos fieles creyentes del Señor Jesucristo. Ese es el objetivo de esta mañana que yo estoy persiguiendo a predicar este sermón. Que tú seas un fiel cristiano, un fiel creyente de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo. Y dice ahí el Señor, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amado hermano, amigo que estás aquí en esta mañana, el apóstol Pablo está diciendo, y vosotros también. ¿Por qué estaba diciendo y vosotros también? Porque él era judío, y los judíos fueron los primeros a quien se les predicó la salvación de su alma, ¿sí? Fueron los primeros. No vayan sino a la casa de Israel, ¿sí? Es lo que la instrucción que dio el Señor Jesucristo cuando estuvo con ellos. No vayan sino a las ovejas perdidas de Israel. ¿Ok? Pero aquí ya Pablo, el apóstol, acuérdate que el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles, de los que no somos judíos. Es por eso que dice ahí, en él también vosotros, ¿quiénes? Vosotros los gentiles, los que no somos judíos, ¿ok? Habiendo oído la palabra de verdad, y ese es el punto número 1 de esta mañana, la palabra de verdad, mi hermano. ¿Cuál es la palabra de verdad?
Y es que, amado hermano, amigo que estás aquí, el apóstol Pablo se enfrentaba con muchas personas que estaban poniendo su palabra antes que la palabra de Dios. Y es por eso que dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? Es la palabra de Dios, mis hermanos. Esa es la palabra de verdad, la palabra de Dios. Acuérdense que hemos estado viendo temas porque el apóstol Pablo estaba combatiendo las herejías, estaba combatiendo a los falsos profetas y estaba diciendo, ¿cómo es posible que ustedes crean a otro Jesús del cual ya les prediqué? ¿Cómo es posible que ustedes reciban otro espíritu del cual no es el Espíritu de Dios? ¿Cómo es posible que ahora crean otro evangelio que no sea el evangelio que yo les he predicado? Y el apóstol Pablo estaba luchando siempre en las iglesias por personas que se estaban metiendo a hablar de parte de Dios, pero estaban confundiendo a las personas. Es por eso que Pablo dice, habiendo oído la palabra de verdad. La palabra de verdad, te lo vuelvo a repetir, es la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios no miente, mis hermanos. ¿Sí? Dios no miente. Por eso es el primer punto, mis hermanos, la palabra de verdad. Acompáñame a Números capítulo 23, Salmo 23, versículo 19 de Números, y fíjate lo que dice. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que el hombre es el que miente. Dios no, mis hermanos. Dios, cuando dice una cosa, lo cumple. ¿Sí? Cuando Dios te da una promesa, lo cumple. ¿Sí? Así, el hombre no. ¿Cuántos de nosotros alguien nos ha prometido algo y no nos ha cumplido? ¿Cuántos de nosotros alguien nos ha dicho algo, pero era pura mentira? ¿Sí? Bueno, es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, la palabra de verdad. La palabra de verdad es la palabra de Dios, porque el hombre miente. ¿Sí? El hombre miente, mis hermanos. ¿O cuántos de nosotros no hemos mentido? ¿Mm? A ver, que levante la mano el que nunca haya mentido. Quiero ver una mano. El hombre miente, mis hermanos. El hombre es mentiroso por naturaleza. ¿Sí? Y qué importante que si mentimos, ya no mientamos, porque escrito está que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos, mis hermanos. Por eso Dios te quiere salvar en esta mañana, mi hermano. ¿Ok? Entonces, por eso Pablo está diciendo la palabra de verdad. ¿Por qué dice, habiendo oído la palabra de verdad? Porque siempre han querido falsificar, siempre han querido mezclar, rebajar la palabra de Dios, mis hermanos. Créeme, amado hermano, amigo que estás en esta mañana aquí, siempre han querido quitar la palabra de Dios y poner la palabra de ellos. Siempre, desde que Dios creó al hombre, ¿sí? Dios lo hizo hermoso, precioso, pero Él quitó la palabra de Dios y puso la palabra de Él. Siempre ha sido así, desde siempre. Y ahora estaba el apóstol Pablo lidiando con personas
que estaban falsificando, estaban mezclando y rebajando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es el que miente, mis hermanos. Vamos por favor a segunda de Corintios, capítulo 2:17. 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Fíjate, amado hermano, amigo que estás aquí en esta mañana, este versículo nos está hablando, el apóstol Pablo, que no somos como muchos que medran la palabra de Dios. Medran falsificando la palabra de Dios. La palabra medrar significa traficar, comerciar con cosa de poco valor. Es lo que significa medrar. También medrar significa mezclar, adulterar la palabra de Dios, mis hermanos, para obtener ganancias. ¿Sí? Eso es lo que significa medrar, mis hermanos. Comerciar, falsificando la palabra de Dios, ¿para qué? Para una ganancia. Y esa era la lucha constante del apóstol Pablo, y es la lucha que cualquier hombre de Dios, cualquier santo de Dios está luchando con los falsos profetas, con los falsos que se están levantando una y otra vez para quitar la palabra de Dios. Dice, porque no somos como muchos que medran la palabra, falsificando la palabra de Dios. Hermanos, de verdad, se han levantado muchos maestros según sus propias concupiscencias, dice Pablo a Timoteo, y están enseñando cosas que no son. Y desde un principio así ha sido. Y Pablo por eso estaba diciendo la palabra, habiendo también ustedes, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ellos estaban escuchando la palabra de Dios. No estaban escuchando la palabra falsificada, mezclada o rebajada. No estaban escuchando, en otras palabras, no estaban recibiendo la palabra de hombres, mis hermanos, sino la palabra de Dios, que es la palabra de verdad. ¿Sí? Ahí el apóstol Pablo dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y este pasaje a mí, en lo personal, me ha bendecido mucho, porque como pastor, déjame decirte que qué importante es entender esto. Porque hay un hombre también me dijo un día, me dijo este versículo de parte de Dios, me dijo, ¿sabes qué? Tú estás ahí hablando de parte de Dios, ¿sí? Pero no nada más estás hablando de parte de Dios, sino estás hablando delante de Dios. Y yo ya la otra vez yo les decía eso. Imagínate que yo estoy hablando de parte de Dios. Dios me dice, ¿sabes qué? Háblale a mi pueblo esto. Y entonces Dios está delante de nosotros también, aquí sentado en primera fila. Y entonces imagínate que yo diga, que yo medre la palabra de Dios, que yo la falsifique. ¿Tú sabes lo que es falsificar? Es hacer una firma de otra persona, pero no es igualita, pero no es de esa persona. Eso es falsificar. Un documento que pareciera igualito, pero no es el original. Eso es falsificar. Y entonces, qué importante es lo que dice aquí, porque dice, tú estás hablando de parte de Dios, pero también delante de Dios. Y cada vez que tú hablas, Fernando,
Y si tú no dices la verdad de Dios, la palabra de Dios, entonces Dios te está diciendo, tú, eso no lo dije yo. Eso no lo dije yo. Por eso Pablo decía, porque no somos como muchos que medran, o sea, que están comerciando con la palabra de Dios, que están sacando ventaja con la palabra de Dios, que están ganando dinero, mucho dinero con la palabra de Dios, pero la están falsificando, están hablando cosas que a la gente le gusta escuchar nada más. ¿Sí? A la gente le gusta escuchar lo bonito, a la gente le gusta escuchar que le va a ir muy bien, que este año ustedes van a prosperar y que van a ser ricos y todos, amén, bravo. Y yo te puedo decir que este año puede ser un año, ¿sí?, donde nos quedemos en la ruina todos. Porque si Trump empieza a tirar bombas y si empieza el chino o Putin, empieza el caos. ¿Sí? Hermanos, de verdad, mis hermanos, estamos en tiempos peligrosos. Y por eso Pablo decía, vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, la palabra de Dios, no la del hombre, no esa palabra rebajada. Hace unos años atrás me acuerdo que se estaban muriendo unas personas, unos jóvenes, se estaban muriendo. ¿Y sabes por qué se estaban muriendo estos jóvenes? Porque habían ido a un antro y en ese antro habían mezclado el whisky con alcohol de ese, no sé si 96, no me acuerdo, pero lo habían adulterado, esa es la palabra correcta. Sí. Entonces estaban muriendo. Pues déjame decirte, amado hermano, amigo que estás aquí en esta mañana, muchos religiosos, muchas personas que están yendo a las iglesias se están muriendo porque le están dando un evangelio adulterado, le están dando una palabra adulterada. Con tristeza lo puedo decir. Por eso es que Pablo alzaba su voz y decía, porque no somos como muchos que falsifican la palabra de Dios, que la adulteran. No, porque con sinceridad y como de parte de Dios y en presencia de Dios hablamos en Cristo, mis hermanos. Es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, y por eso en Efesios, a la iglesia de Éfeso o a los gentiles, le estaban diciendo, ustedes oyeron la palabra de verdad. ¿Sí? Ustedes sí escucharon la palabra de verdad. Jeremías capítulo 23, por favor acompáñame sin perder Efesios. Jeremías capítulo 23, versículo 30 al 32, le vamos a dar lectura. Dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y lo cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no les envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Te das cuenta, amado hermano, amigo que estás aquí hoy? Que hay muchas personas que tú misma los ves y dices, oye, pero llevan años en esa iglesia y son iguales, son los mismos, nunca cambiaron. ¿Sí? Y tú los ves y siguen siendo los mismos maldicientes,
Los mismos fornicarios, los mismos adúlteros, siguen siendo igual. Y entonces dices, oye, pues ¿para qué vas a esa iglesia? Nunca cambiaste. Por eso es que en otra ocasión Pedro decía, el apóstol Pedro decía, desead la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación. ¿Sí? Eso está en Pedro, capítulo 1, no lo busques, ¿verdad? Ahí lo vas a encontrar, capítulo 1, no me acuerdo del versículo, pero ¿qué es lo que estaba diciendo Pedro? Desea la leche espiritual, la palabra de Dios no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Y por eso es que Pablo decía, porque no somos como muchos que están medrando, falsificando la palabra de Dios. Y desde un principio se veía, porque aquí en el capítulo 23 de Jeremías 30-32, se lo voy a leer en otra versión, porque ya lo leímos en una versión, pero aquí está más claro en la versión de las Américas. Dice así: por eso me declaro contra esos profetas que se roban unos a otros mis palabras. Yo, el Señor, lo afirmo. Me declaro en contra de esos profetas que hacen pasar como mensaje mío cosas que ellos inventan. Imagínate. Yo cuando veo a las personas que están ahí con el frío y que están con esos carteles, y digo, o sea, de verdad, admiro su celo por estar ahí. Eso sí lo admiro. Admiro cómo desde temprano ya están tocando las puertas. Eso sí lo admiro. Pero lo que no admiro es todas las mentiras que están diciendo de la palabra de Dios. Pura mentira, mis hermanos. Yo les he preguntado y les he dicho, ¿qué es el evangelio? Y no te saben decir. Te hablan de los 144,000, te hablan, ¿verdad?, de león que va a comer con la oveja, y te hablan de muchas cosas, pero no te hablan, no conocen el evangelio, no saben quién es ni Jesús. Porque dicen que es el ángel. Antes decían que no era Dios, ahora ya dicen que es un Dios chiquito. ¿Sí? Que Él es Dios chiquito, Jesús es Dios chiquito, pero que el Padre es el Dios todopoderoso. O sea, no conocen. Por eso es que aquí en Jeremías, lo vuelvo a repetir, por eso me declaro contra esos profetas que se roban unos a otros mis palabras. Yo, el Señor, lo afirmo. Me declaro contra esos profetas que hacen pasar como mensaje mío cosas que ellos inventan. Estoy cansado de sus mentiras y todavía se atreven a decir y hablan de que hablan de mi parte. Estoy en contra de esos profetas que dicen haber recibido mi mensaje de mi parte, pero que yo no les he comunicado nada, dice. Esa clase de mentiras no le hace ningún bien a mi pueblo, al contrario, lo conducen al error. Imagínate, es lo que está diciendo el profeta Jeremías en el capítulo 23, 32, 30, 32, en la versión de las Américas. No sé si han escuchado, es que Dios me dijo que tú me tienes que dar tu carro. Pobre hermanos, en una ocasión yo fui a un lugar a predicar y estaba una persona bien amargado, pero amargadísimo, que no quería saber nada de Dios. Nada de Dios. Y le digo, ¿pero por qué? Si Dios es muy bien bueno con nosotros, Dios ha sido bueno con nosotros. Mira, y ya le explicaba, ¿no? ¿Y sabes qué? Me enteré que él había sido un hombre fiel a Jesucristo, que él había sido un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas, ¿sí?
pero que se había encontrado con uno que medra la palabra de Dios, falsificándola, y que le dijo, es que Dios me dijo que tú me tienes que dar tu casa. Y este hermanito tan fiel, tan dedicado a Dios, dice, bueno, o sea, pues si Dios quiere mi casa, pues se la doy. Ingenuamente el hermano le dio la casa al hombre ese. Y tú te quedarás impactado y dices, pero déjame decirte que está pasando así. Hay otros perversos que dicen, es que Dios me dijo que me tienes que dar a tu mujer. Y créeme, está pasando eso. Por eso es que el apóstol Pablo, también vosotros, hablando la palabra habiendo oído la palabra de verdad. ¿Por qué decía el apóstol Pablo? Porque estamos en un tiempo donde están hablando la palabra de mentira, la palabra del error, la palabra que está conduciendo a muchas personas ingenuas que no estudian la Biblia, que no estudian la palabra de Dios, que no son serias en lo que profesan, y entonces escuchan a cualquier profeta falso, y como se escucha un mensaje muy bonito, muy elocuente, muy motivador, muy que me gusta, pues ahí estoy. Hermanos, estamos viendo iglesias, mega iglesias, ¿sí? Donde sale el paladín, el héroe, el pastor, ¿no? Y casi lo veneran. Pero ya quitaron la palabra de Dios. Ya quitaron la palabra de Dios. Ahora ya es palabra de hombre y no palabra de Dios, mis hermanos. Por eso Pablo el apóstol decía, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Sí? Ustedes habiendo oído la palabra de verdad. Hermanos, qué tristeza es cuando en el capítulo 7 el Señor Jesús dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Porque con la vara que mides serás medido. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Dice, porque ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame quitarte la paja de tu ojo si tú tienes una viga? Y luego le dice el Señor, hipócrita, ve, quítate la viga de tu ojo y luego vas. Y entonces muchas personas, y yo en lo personal, cuando yo he visto personas que van a una iglesia y que me dicen, no, es que yo también soy cristiano, y que yo veo que andan maldiciendo, que yo veo que andan en una vida desordenada, y yo le digo, oye hermano, espérate, no, estás mal. ¿Y sabes lo primero que me dicen? No me juzgues. Porque ahí dice que no debes de juzgar. Pues sí, no debes de juzgar cuando tú eres una persona que estás igual o peor que esa persona. No puedes pararte para juzgar. Es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7. O sea, tú no puedes levantarte y juzgar y medir a las personas con la misma medida que te van a medir a ti. Porque si tú dices, no robes, pero tú robas. Tú dices, no adulteres, pero tú adulteras. Entonces, es en ese contexto que el Señor Jesús dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Pero déjame preguntarte, ¿tú no juzgas en tu casa a tus hijos? Cuando hacen algo malo tus hijos, ¿no los juzgas? Cuando a un ratero lo agarran, ¿no lo llevan con el juez y no lo juzgan? ¿Verdad que sí lo juzgan? No, nosotros cuando vemos un choque y decimos, ¿y quién tuvo la culpa? No, pues
el que venía así, ¿no estás juzgando ahí? Hermanos, todos tenemos que, de alguna manera hemos juzgado, pero no con justo juicio, como quiere el Señor. En capítulo 6 de 1 de Corintios, ahí, mis hermanos, no vamos a ir ahí, pero ahí dice que no hay ningún sabio entre sus hermanos que juzgue. No hay alguien que juzgue. Si vamos a juzgar a los ángeles, es de poca estima juzgar entre sus hermanos, que no hay ninguno, unos. Pero el problema es que ponen a cualquiera para juzgar. Y es ahí donde empiezan los problemas, porque todos quieren juzgar en las iglesias, todos quieren juzgar, pero no todos tienen que juzgar. Nada más los que ya fueron llamados por Dios para esa función. Pero no me vengas a decir que no me juzgues. Imagínate, ¿no? Ahí una palabra de ellos es muy bien: no juzgues al ungido de Jehová. No te metas con el ungido de Jehová. Para empezar, ni ungido está el hombre ese, no tiene ni el Espíritu Santo. Yo lo veo, ya se casó y ya se volvió a casar. ¿Tú crees que es el ungido de Jehová? Ese no es ungido de Jehová. Ay, no le digas nada a Maldonado, no le digas nada a Cash Luna, no le digas nada, porque son los ungidos. Hermanos, ni ungidos son, y están falsificando la palabra de Dios y están comerciando con la fe de muchos. Por eso es que el apóstol Pablo en este primer punto dice: la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? No la del hombre que falsifica, que rebaja la palabra de Dios, que la mezcla, que parece que sí es igual, pero no es igual. No es cierto, porque si fuera la palabra de Dios, mis hermanos, ¿sí?, es el evangelio de nuestra salvación. Segundo punto, la palabra de Dios es el evangelio de nuestra salvación. En otras palabras, decía el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al que cree primeramente, judío y después al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se ha revelado por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué significa? Que cuando se predica el evangelio de vuestra salvación, es poder. Y la palabra poder es dinamita, esa es energía, que cuando llega a una persona, ¡pum!, explota, de tal manera que todo lo transforma, todo lo cambia. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo en el segundo punto, déjame comentarte, es el evangelio de vuestra salvación. Dice: también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Hermoso es la palabra del apóstol Pablo. El evangelio de la salvación. ¿Por qué de la salvación? Porque el evangelio de la salvación salva. El evangelio de la salvación salva a cualquiera que llega a él. Salva, mis hermanos. Pero con tristeza lo puedo decir, y Martín Lutero decía de esta manera: la vida del cristianismo es una cuestión personal. Una cosa es decir: Cristo es un Salvador, pero otra cosa es decir: Cristo es mi Salvador. El diablo nada más puede decir la primera parte: es un Salvador. Pero el cristiano fiel y verdadero, él sí puede decir: Cristo es mi
Salvador. ¿Sí? Cristo es mi Salvador. Y para eso te trajo el Señor en esta mañana, amado hermano, amigo que estás aquí. Para eso te trajo. Para que tú puedas decir, Cristo es mi Salvador. Cristo debe ser tu Salvador. Pero con tristeza puedo ver en Jeremías capítulo 8, versículo 20, que dice, pasó la siega y llegó el verano y aún no hemos sido salvos. Jeremías 8, versículo 20. Pasó la siega, terminó el verano y no hemos sido salvos. Amado hermano, imagínate 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y que nunca fuiste salvo. Nunca fuiste salvo. Porque sigue siendo igual la persona. Porque nunca, no hubo poder, no hubo dinamita, no hubo energía para transformar el corazón del hombre. No hubo un cambio. Hermano, Cristo debe ser tu Salvador. Cristo debe ser mi Salvador. Pero si no me salva, ¿qué está pasando? Porque aquí dice, mira, ya pasó 1 año y va a pasar otro año y todavía no eres salvo. ¿Tú todavía sigues siendo el mismo? Entonces, ¿de qué te salvó el Señor? ¿De qué te salvó? Qué importante, mi hermano, amigo, que estás aquí, que tú puedas decir, Cristo es mi Salvador. Ese es el objetivo de esta mañana, te vuelvo a repetir, ¿sí? Que tú puedes decir, Cristo debe ser mi Salvador, e irte y ser un fiel cristiano, e irte y que se cumpla en ti lo que dice Jesús. Ustedes van a ser la luz del mundo. Ustedes van a ser la sal de la tierra. Ustedes van a hacer la diferencia en este mundo lleno de maldad. Cuando te vean que ya no eres un iracundo. Cuando te vean que cuando dices una cosa la cumples. Eres serio. Que cuando te vean fielmente viniendo y no te dejas de congregar. Que estás escuchando la palabra de verdad, el evangelio de tu salvación. Y que empiezas a darte cuenta que ya no eres el mismo. Que ya eres otro. Es ahí cuando tú puedes decir, Cristo es mi Salvador. Pero no me digas que es tu Salvador cuando sigues siendo la misma mentirosa, cuando sigues siendo el mismo personaje que nunca has cambiado. No puede ser tu Salvador. Porque mira, lo decía, pasó la siega, terminó el verano y no hemos sido salvos. ¿Por qué no habían sido salvos, mis hermanos? Porque no habían escuchado la palabra de verdad. ¿Por qué no habían sido salvos? Porque no habían escuchado el evangelio de la salvación. Y es que hay un evangelio que no salva a nadie. Hermano, amigo que estás aquí. Y no que haya otro evangelio, nada más hay un evangelio. Pero mira lo que decía el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Acompáñame ahí, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermano, no estaba, aquí el apóstol Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes no están escuchando la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, estás escuchando otro evangelio diferente. ¿Cuál es ese evangelio diferente? Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La palabra perturbar es alterar, inquietar o causar desorden en el ánimo. Es lo que significa perturbar. Hermanos, había gente que estaban predicando ya otro evangelio. Por eso es que Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que nos llama. ¿Quién nos llama? Dios nos llama, mis hermanos. Nos llama por la gracia. La gracia, acuérdate que es el favor que no merecíamos. Y ese favor vino a través de Cristo. Y Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó. O sea, nos llama Dios por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Hermanos, de verdad, yo he conocido hermanitos que llegan y los cobijamos aquí, han estado en otro evangelio diferente, han estado en palabra adulterada, mezclada, rebajada, donde los pastores han sido tan perversos que han destruido iglesias, rebaños completos. Y es lo que Pablo el apóstol estaba luchando siempre contra esos falsos profetas. Y tienes que poner atención en esta mañana, porque qué triste es que vengas y no pongas atención a lo que Dios te quiere hablar. Dice, para seguir un evangelio diferente, pero no que haya otro evangelio, no, hay uno nada más. Pero ¿qué sigue diciendo el 7, hermano? Versículo 7. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, están alterando. ¿A poco sí? No. ¿Y tengo que hacer esto? Sí, tienes que hacer esto. Y tienes que, no es por querer en Cristo, no. Tienes que hacer esto y te empiezan a dar una lista de cosas que tienes que hacer. No se asusten. Hermano, amigo que estás aquí en esta mañana, yo conocí el testimonio de una famosa artista llamada Yuri. Créeme, mi hermano, créeme, ella tenía fruto de salvación. Créeme, Yuri fue una fiel cristiana, Yo me acuerdo cuando ella testificó y dijo, miren, yo estuve a punto de suicidarme, aventarme por la ventana. Cada mañana me despertaba y yo veía una persona en mi cama. ¿Quién es este? De tanto tomar, de tanto andar en la loquera. Dice ella que hacía cada cosa, drogadicta y todo, y dice que un día estuvo a punto de tirarse por la ventana a la alberca, o sea, un vidrio, y ya suicidarse. Y fue cuando Dios la llamó. ¿Y sabes lo que hizo esta mujer? Dice, cuenta el testimonio de ella, dice que ella dijo, ¿sabes qué? Adiós las farándulas, ya. Y empezó a quemar toda su ropa de artística. Tú sabes cómo vestía ella artísticamente, ¿no? Todos la conocimos, ¿o no? Y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada del medio artístico porque es una basura, una porquería.
Y no nada más es una porquería Televisa y y todas las novelas, no, esa porquería ha venido a tu casa muchas veces. Y déjame decirte que ella dijo, ¿sabes qué? Ya, no quiero saber nada de eso. No quiero saber nada. Se empezó a vestir bien, empezó a buscar a Dios y es una fiel cristiana. Frutos de salvación. Porque cuando viene el evangelio, cuando escuchas la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, que es dinamita, hace estrago en tus vidas. Tu vida ya no va a ser igual jamás. Nunca jamás vas a ser igual. Cuando viene la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, ya nunca vas a ser igual. Bueno, Yuri ya no era igual. Había dejado su forma de vivir. Esa vida distorsionada, esa vida, ¿verdad? Sin embargo, la empezaron a turbar. No, no, ya cometiste un error, hombre. No seas religiosa, mira, no, hombre, tú puedes seguir siendo Yuri. Tú puedes seguir trabajando en Televisa, en donde te contraten. Tú no te preocupes. Ay, ¿cómo crees? Ahí puedes ir a testificar dentro de Televisa, o para eso te llamó el Señor. O sea, ¿qué le dijeron? La perturbaron. Versículo 7 dice, no que haya otros, sino que hay algunos que están perturban. Ay, no seas tan fanático. Todas ya te tienen el martes, orando, te tienen el viernes en el discipulado, te tienen y quieren que llegues puntual. No, no es para tanto, Dios, no para tanto, hombre. Están perturbando, ¿sí? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, mis hermanos. Y estaban distorsionando, hasta sigue pervirtiendo el evangelio. Fíjate lo que dice, ¿qué es pervertir? Pervertir es desviar, corromper, torcer algo de su propósito. Eso es pervertir. No que haya otro evangelio, ¿sí? Sino que están perturbando, pervirtiendo el evangelio, ¿sí? ¿Y qué te van a decir cuando tú realmente quieres dejar de ser la persona que eras? No, hombre, no seas tan... Yo de vez en cuando me tomo mi cervecita. Dicen, sí. Hay pastores que dicen, no, yo también me tomo una cervecita y no hay problema. Nada más no se la vayan a dar a uno que fue alcohólico, porque no lo vas a parar jamás. Vas a volver otra vez a lo mismo. Yo le digo a un hermano, le dije, no, ni te acerques ahí, mi hermano. Huye de ahí. Huye de las pasiones juveniles, decía Pablo a Timoteo. ¿Sí? Hermanos, nosotros no somos, aunque estamos en este mundo, no debemos participar ya en las cosas de este mundo. Pero el que pervierte las cosas dice, no es para tanto. Pero en este caso, mi hermano, déjame decirte que el problema no era ese. El problema es que los judaizantes estaban entrando a la iglesia de Galacia. Y los judaizantes, ¿sabes qué decían? Bueno, está bien que creen en Cristo, pero tienen que circuncidarse. ¿Sí? También tienen que guardar la ley. ¿Sí? Y empezaban a meter las obras de la ley ceremonial. Déjame decirte que los judíos tenían 613 mandamientos. ¿Sí? 613 mandamientos. Aparte de los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios.
que esa no se puede quitar jamás. Pero bueno, ¿cómo estaban perturbando el evangelio? ¿Cómo lo estaban pervirtiendo, perdón? Bueno, le estaban diciendo, ¿sabes qué? Tú te tienes que circuncidar. Ustedes tienen que traer las primicias. Ustedes tienen que traer las primicias. Yo la verdad que ya la otra vez lo dije, una hermanita que empezó a ir a la iglesia donde nosotros pastoreábamos allá abajo, me llevó un duraznito, dice, es que este es mi primicia de mi durazno, dice. Y hermano, pues yo nada más la amé y yo dije, bueno, pues yo le voy a ir enseñando que no necesita dar primicias, no necesitamos circuncidarnos. Mira, la palabra de Dios, cuando dice que se circuncidaban, era un pacto que había hecho Dios con su pueblo judío, ¿sí? Y que los niños a los 8 días de nacido tenían que tener esa operación en su pene, tenía que quitarle ese cuerito, pero tenía un símbolo, era un pacto de sangre, vaya. O sea, ahorita no me voy a meter en eso, pero los que estaban pervirtiendo el evangelio querían a fuerza que ellos se circuncidaran. Y por eso Pablo decía, estoy maravillado de que tan pronto nos hayamos alejado de aquel que nos llamó por la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. Pero no es que sea diferente, mi hermano. No es que sea otro evangelio, sino que están perturbando el verdadero evangelio. Ahora se tienen que quitar y te tienes que poner y te tienes que hacer y tienes que gritar y que tienes que hacer tantas cosas. No, mis hermanos, no. Porque las obras de la ley no salvan, mis hermanos. Las obras de la ley no salvan. Hermanos, estamos en un tiempo que cuando empiezan a venir a la iglesia, lo primerito que hacen es querer hacer buenas obras. Quieren, o sea, ¿no? Es lo primerito. Quieren empezar a hacer, vamos a barrer, barremos. ¿Qué más hacemos? Y ahí están haciendo obras, para ganarse el cielo. Hermanos, no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Sin embargo, estas personas estaban queriendo judaizar, o sea, meter todas las leyes ceremoniales otra vez. Por eso que Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el evangelio, mis hermanos, no es hacer obras y obras y obras para ganarnos el cielo. ¿Sí? Tú nunca vas a poder ganarte el cielo haciendo obras. ¿Sí has visto las personas que hacen penitencias, que hacen mandas para que me vaya bien? Nunca les va a ir bien, van a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, porque para que te vaya bien, tú tienes que estar bien con Dios. Para que te vaya bien, tú tienes que ponerte a cuentas con Dios. ¿Sí? Para que te vaya bien, no hay de otra manera, es reconciliarte con Dios. No hay de otra manera. Acompáñame a Gálatas 2:16, ahí para nada más sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley,
por cuanto por las obras de la ley. La palabra justificar es declararte inocente. La palabra justificar es declararte justo. ¿Sí? Eso es justificar. Dios justifica o Dios perdona a todos aquellos que creen en Cristo, pero no por las obras de la ley. Dice ahí, lo vuelvo a repetir, sabiendo que el hombre no es declarado justo, no es declarado inocente por las obras de la ley. No. Y es ahí donde muchos se pierden cuando empiezan a buscar a Dios. Dice, hijo, y como sienten que son pecadores porque ya el Espíritu Santo les está redarguyendo, que están haciendo cosas malas, entonces empiezan a querer hacer cosas buenas. Empiezan a querer ganarse la salvación con cosas buenas. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Qué haces? Cree en Jesús. Cree en el Evangelio. Bueno, pero ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es lo que vamos a ver. El Evangelio, mis hermanos, es buenas nuevas. ¿Sí? El Evangelio son buenas noticias. Es lo que significa Evangelio. Buenas nuevas. Cuando el ángel llega con los pastores, allá en Lucas, dice que los pastores se asustaron. Pues imagínate una manifestación angelical. Uno cuando está orando y de repente, ay Señor, sientes así un miedo reverente, ¿no? Un miedo cuando está el diablo es otro diferente, ¿verdad? Pero cuando es un miedo santo, bueno, los pastores cuando vieron la manifestación angelical ahí en Lucas 2, 10, 11, fíjate lo que dicen. Oh, y dice, no se asusten, doy buenas de gran gozo. 2:10 de Lucas. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias, mis hermanos. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Qué es el Evangelio? Nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es, aleluya, Cristo debe ser tu Salvador. Cristo debe ser mi Salvador. Tú no te vas a salvar por obras, tú no vas a llegar al cielo por ser bueno. No, tú no vas a ser bueno nunca sin Cristo. Aclarando. El Evangelio son buenas nuevas o buenas noticias, y la buena noticia es que nació un Salvador. ¿Pero de qué nos salva? Nos salva del pecado, mi hermano. Nos salva del pecado. 1 Corintios 15, del 1 al 5. Estamos viendo el Evangelio de vuestra salvación. El Evangelio de nuestra salvación nos salva, mi hermano. ¿Sí? Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveras. O sea, Pablo está hablando con los hermanos de Corintios y le estás diciendo, ¿sabes qué, mi hermano? O sea, les voy a declarar el Evangelio que os he predicado, el cual ustedes recibieron y que ahora siguen perseverando, siguen caminando en eso, en ese Evangelio, por el cual asimismo, si retienes la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creíste en vano.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Sigue diciendo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estamos viendo lo que es el Evangelio, mis hermanos, ¿eh? Y que apareció a Cefas y después a los 12. Ya está ahí nada más. ¿Ok? El Evangelio es más que el perdón de los pecados. Incluye la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la resurrección significa renovar todo lo creado. Hermanos, renovar todo lo creado es volverte al diseño original. Si tú vas a Génesis, puedes verlo, no quiero meterme más en versículos porque me tardo más, pero Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, fíjate lo que dice. Dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a ver la obra que Dios ha hecho del principio al fin. O sea, imagínate, Dios dice, o sea, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Tú crees que hizo esa música que estamos aquí, que está fastidiando ahorita? ¿Sí? De melancolía, y que vamos a tomar porque me dejaron y porque, ay, ya me quiero cortar las venas. ¿Tú crees que eso no lo hizo el Señor? El Señor lo hizo todo hermoso en su tiempo. Dice la Biblia que cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? Hizo los cielos, hizo la tierra, hizo el mar, hizo las flores, hizo los árboles, hizo los animalitos, todo es hermoso. Y luego cuando hace al hombre lo hizo hermoso. Y luego dice, y no, ¿sabes qué? No es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea, ¿no? Lo hizo hermoso, mi hermano. Ahí está una hermosa, mi ayuda idónea. Aleluya. O sea, lo hizo hermoso, mi hermano. Todo lo hizo hermoso. Pero ¿qué fue el problema? ¿Cuál fue el problema? ¿Sí? ¿Y sabes por qué era hermoso? Porque Dios se paseaba en medio del huerto del Edén y había una comunión, una relación hermosa con nuestro Creador. Había una relación personal. Adán, ponle nombre a todos, tú pon el nombre. Y también ponle el nombre a Eva. Se llamará varona porque ha sido tomada de mi costilla. ¿No? Y todo era, no nada más era hermoso, era una relación hermosa con Dios, ¿sí? Y Dios le había dado el privilegio al hombre de ser el mayordomo de todo. Pero ¿qué fue el problema? El pecado, mis hermanos. Y cuando viene el pecado, se distorsiona todo. Imagínate, ya después se esconden de Dios, así como que muchos, no, hoy no voy a ir, mejor no tengo ganas, me escondo. Porque ahora, bueno, es que, ¿qué hice? Bueno, y ahí estás escondiéndote porque haces cosas malas, ¿no? Cosas que no le agradan, que tu conciencia te acusa, ¿sí o no? Y ahí viene el pastor, escóndete. Te está viendo Dios, mis hermanos. Te está viendo Dios. Bueno, estamos hablando que el Evangelio no nada más recibes el perdón de tus pecados, sino incluye la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la resurrección hace que nosotros seamos renovados.
O sea, seamos nuevos otra vez. Somos otra vez a la imagen y semejanza de Dios a través de Cristo. O sea, haz de cuenta que ahora ya tú tienes una relación personal con Jesús. Otra vez. Ahora otra vez, ¿sí? Eres santo porque Jesús es santo. Otra vez, ahora tú ya empiezas a hacer lo que Dios quería que hicieras antes. ¿Sí? ¿Pero por qué? No por obras, sino por lo que hizo Jesús por ti y por mí también. Entonces el evangelio son buenas noticias. Déjame comentarte para entender un poco más este punto de Daniel Arismendis. Todos a lo mejor lo conocen por el mocha orejas. Este hombre, amado hermano, amigo que estás aquí, era un hombre que secuestraba para pedir rescate. Millones pedía. ¿Y sabes lo que hacía este hombre? Dice que para que le dieran el dinero que él pedía, le mandaba un dedo del hijo de la persona, ¿verdad? O le mandaba una oreja. Y si no me pagas el rescate, mira, tú sabes. No, pues, imagínate, ¿no? Imagínate que cuando lo agarran, lo agarraron, imagínate, ahí están todos aquellos que fueron víctimas de este personaje. Ahí está al que le mochó una oreja, ahí está al que le mochó un dedo, ahí está, ¿no? El padre que no tuvo la buena suerte de que nada más le quitaran un dedo o una oreja, sino que mataron a su hija. Ahí está. Y de repente el juez diga, ¿sabes? De repente ahí el mocha oreja diga, ¿sabes qué? Juez, perdóname, juez. Yo te prometo, de verdad, yo te prometo que si tú me perdonas y me das la libertad, yo voy a ser el mejor ciudadano ahora sí, me voy a portar re bien ahora sí. ¿Qué dirían los periódicos? ¿Qué diría la gente? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Es un juez perverso? ¿Es un juez injusto? ¿Es un juez malvado? ¿Malo? ¿Vendido? ¿No? ¿Qué tantas cosas no le diríamos a ese juez? Bueno, Dios no te puede perdonar a ti, a mí. Él no me puede perdonar porque sería un juez injusto. ¿Sí? Y te voy a decir por qué. ¿Cuántos de los de aquí, no me contesten, no necesitan contestarme, pero quiero que ustedes reflexionen? ¿Cuántos de aquí hemos tomado el nombre de Dios en vano? ¿Cuántos de aquí? Por Diosito, no es cierto, pero juran por Diosito. Y ni por Diosito es. O sea, se hacen igual a Dios por Diosito. Es Dios, no Diosito. ¿Cómo? Si no es tu compadre. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuántos de aquí hemos tomado el nombre de Dios en vano? Analízalo. ¿Cuántos de aquí hemos mentido? ¿Cuántos de aquí hemos mentido? ¿Cuántos de aquí hemos adulterado? Hemos tenido una relación con otra persona que es casada. Pero vas a decir, no, yo no. Está bien. Pero ¿cuántos de aquí hemos codiciado a una mujer con nuestros ojos? ¿Sabes lo que es eso? Adulterio del corazón. Porque todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. No necesitas tener una relación física
con una persona. Si has visto a esas mujeres, ay, yo quisiera un beso de Andrés García, yo quisiera un beso de Luis Miguel. ¿Sí has visto a esas mujeres? ¿Sí? Y ahí están soñando las muchachas. ¿Qué estás haciendo? Codiciando en tu corazón, adulterando en tu corazón, fornicando en tu corazón. ¿Sí? Ten cuidado, joven, de verdad. Dios puso, de verdad, Dios y todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Tú sabes lo que es una relación íntima? Es muy hermosa, mi hermano, cuando se hace conforme a lo establecido por Dios. Es hermosísima. Dice, el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Te enlazas con tu esposa. Una vez me dijo mi esposa, somos una sola carne, Fer, emocionada, y yo también amé a mi esposa. Somos o sea, imagínate, bien hermoso. Pero ¿sabes que los adúlteros y los fornicaros Dios los va a juzgar aparte? Porque están destruyendo al santo matrimonio. Bueno, pero ¿cuántos hemos robado? ¿Cuántos hemos robado? ¿Cuántos de aquí hemos matado? No, hermano, no te vayas tan recio. A lo mejor todos los pecados esos que dijiste, sí, pero matar no. ¿Cómo crees? No. Matar tampoco. Bueno, déjame decirte que cualquiera que se enoje con su hermano ya es un homicida. Cualquiera, el que se enoje con alguien, ya es un homicida. Porque el hecho que tú no mates a una persona, no que es, a lo mejor es porque tienes miedo, te van a meter a la cárcel. Ajá. Pero dime si no, hay veces tú lo ves y, ay, cómo me dan ganas que se muera. Ese no sé qué tanto, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estás matando. ¿Sí? Estás matando. En tu corazón ya mataste a alguien. Bueno, a lo mejor tú no le cortaste el dedo a nadie, a lo mejor tú no le quitaste la oreja a nadie, pero si te sienta Dios en su ¿cómo se llama? En su juicio, en la sala de juicio, ¿cómo te vas a declarar delante de Él? ¿Inocente o culpable? ¿Cómo te declararías? O sea, culpable, somos culpables. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados. Bueno, ese es el evangelio, mis hermanos. Que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo tomó tu lugar. Cristo tomó mi lugar. Esa es la buena noticia. Que Él te declara inocente. Y no le pueden decir a Dios que es un juez malo, un juez injusto, un juez vendido. No le pueden decir. No le pueden decir que es un juez que pervierte el derecho. Porque Él pagó un alto precio por ti y por mí y por toda la humanidad. Y fue la vida de su Hijo Jesucristo. Ese es el evangelio, amado hermano, amigo que estás aquí en esta mañana. Ese es el evangelio de verdad. Esa es la palabra de verdad que hemos oído, el evangelio de nuestra salvación. Que Cristo tomó tu lugar y el mío también. Él llevó todo el pecado de los seres humanos
Vamos a Isaías 53, 5, 10, rapidito porque ya me... Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Éramos rebeldes o no? De los peores. No te cases, hija, con ese. Te va a ir mal. Yo me caso. Rebelde, obstinada. Mi hermana, cuando se convirtió, mi hermana en Edelia, estaba llore y llore. Y no le gusta que le recuerden que se fue conmigo. Yo le digo, es algo muy bonito, esposa. Cuando nos enamoramos y nos casamos, o sea, fue bien bonito. Dice, pues no fue bonito. Deshonré a mis padres. Fui rebelde. Pero lo peor es que Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿De dónde te ha rescatado? ¿De dónde te rescató el Señor? Si es que te ha rescatado, porque algunos todavía andan vacilando, coqueteando. No, esto sí lo dejo, no lo dejo, no, eso no. A mí me rescató de la basura, mi hermano. Me rescató de la basura, del estiércol, de los caminos de perversión que caminé. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estamos hablando del evangelio, mi hermano. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Imagínate a Jesús y en el último momento diciendo todavía, Padre, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. ¿Pueden ver a Cristo? Quiero que veas a Cristo en esta mañana, amado. Quiero que veas a Cristo, joven, de verdad. Quiero que veas a Cristo para que sea tu Salvador. Yo quiero que veas a Cristo en esta mañana para que no estés comerciando con Dios, esto sí, esto no. Yo quiero que veas a Cristo sentado por cárcel, por juicio, fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea, por nosotros, mis hermanos. 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso, ¿qué? Porque o sea, Él no podía perdonarte, Él no podía perdonarte, no podía perdonarnos, porque teníamos que pagar el precio de nuestra maldad. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios? A su propio Hijo. Lo hizo objeto de su ira, de su enojo. Toda la ira que era para ti, que era para mí, fue sobre Cristo. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Aleluya, yo soy linaje de Jesús. Yo soy uno de ellos. ¿Tú eres uno de ellos? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Salvador de verdad? Mira, no quiero que te emociones, sino que ¿ya te salvó del pecado? ¿Ya te salvó de la maldad, de tus obras? Hasta ahí, mi hermano.
porque es a lo que el Señor viene. Dice el Señor, dice Pablo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, mis hermanos, fuiste sellado con el Espíritu y la promesa. ¿Sí? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en la obra que hizo Jesucristo por ti en la cruz del Calvario. Nada más cree lo que hizo Él. No necesitas hacer nada, porque no vas a poder hacer nada para ganar tu salvación. Entiéndelo. Lo único que necesitas es creer a la obra perfecta que hizo nuestro Señor Jesucristo por ti. Ahora eres sellado con el Espíritu de la promesa. Ese es el tercer punto, creer. No necesitas hacer otra cosa. Porque cuando tú crees, viene el Espíritu Santo de la promesa. Dios viene a morar en tu corazón. Dios, el Espíritu Santo, viene a vivir en tu vida. Y no te va a dejar pecar, porque ya no puedes, un santo ya no puede pecar, un cristiano fiel ya no puede pecar. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no lo deja. Te espantas nada más de saber. Ay. Yo cuando escucho esa música, yo toda esa música la escuchaba, pero sabes una cosa, cuando yo la escucho y nada más me espanto de dónde, porque me lleva a donde yo andaba. ¿A dónde te llevaba esa música? ¿A dónde me llevaba esa música? Si tú supieras, me daría vergüenza contarte a dónde me llevaba esa música. Y entonces cada vez que escucho esa música, digo, tiemblo, digo, no. El Espíritu Santo dice que cuando crees, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en la obra redentora, en la obra suficiente, en lo que hizo Jesús por ti, eres sellado con el Espíritu de la promesa. Y eso significa que Dios viene a morar en ti y te habilita o te da poder para vencer el pecado. Por eso no te debes de asustar, hermano, amigo, que estás aquí, cuando empiezas a conocer a Dios y empiezas a ver que tus manos están sucias y tu conciencia está sucia, y no necesitas caer en la hipocresía y decir, no, tú lo que necesitas es creer en la obra que hizo Jesús por ti. Y cuando tú crees, viene el Espíritu Santo a tu vida, porque es el Espíritu de la promesa. Dios dentro de ti. Como decíamos hace 8 días, Dios te da otro espíritu nuevo, otro corazón nuevo, te esparce agua limpia, te limpia de tus pecados, te limpia de tus inmundicias y de tus ídolos, y luego te da Espíritu Santo y graba la ley de Dios en tu mente y en tu corazón la escribe. Y entonces tú ya vives una vida nueva, una vida abundante. Hechos capítulo 4, 10 al 12. Hermano, Jesús debe ser tu Salvador. Jesús debe ser tu Salvador. Es importante que hoy puedas decir, Jesús debe ser mi Salvador. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, es el fundamento. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. No hay otro. Hermanos, aquí estaban cuestionando a los discípulos, a Juan y a Pedro, los estaban, porque ellos tenían el poder. Ellos habían creído en Jesús y ellos tenían el poder. No nada más para andar en vida nueva. Ahora ellos decían, yo no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y entonces el cojo de la hermosa empezó a brincar y a saltar. ¡Ah! Ya camino. Y la gente veía a Juan y a Pedro, que eran del vulgo y sin letra, pero reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Y entonces ustedes nos dicen que por qué hicimos estas cosas. Pues les voy a decir en qué nombre. Otra vez, mi hermano, el 10. El 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre, sano, ¿sí? Yo he tenido el privilegio de ver cómo se sanan de SIDA, de tuberculosis, ¿sí? Yo he visto el privilegio, ¿sí?, de ver el poder de Dios, ¿sí? Porque estas señales seguirán a todos los que creen en su nombre. Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, ¿sí? Y pon mucha atención porque el Señor te quiere hablar, pero más que hablar te quiere salvar, te quiere dar vida, la vida espiritual que no tenemos. Aleluya. Dice que desecharon, mis hermanos. Hermano, amigo que estás aquí, por falta de iglesia no es el problema, porque iglesias hay miles de millones de sectas, religiones. El problema no es ese. El problema es que ya lo desecharon. Ya no está Cristo en sus vidas, ya no está Cristo en sus iglesias, ya no está. ¿Sí? Ustedes lo crucificaron. El 11. Este Jesús es la piedra reprobada, o sea, la hicieron a un lado. No la quisieron. ¿Sí? Falsificaron, mezclaron, hurtaron las palabras de Dios, la hicieron. Es lo mismo, dice, no, es que es lo mismo, allá también hablan de Dios. Mucha gente va a las similares, ¿sí? Y cree que no, y créeme que no es lo mismo. La medicina de patente, la medicina que tiene más fuerza, la copia no, mis hermanos. Separado de Cristo no podemos hacer nada. Él ha sido, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual has venido a ser cabeza del ángulo. Él es el fundamento de nuestra fe. Él es en nosotros la esperanza de gloria. Él es el que me salva de mis pecados. Él es el que ha venido a habitar en mi corazón. Él es mi Salvador, porque he creído en Él. Y como he creído en Él, viene el sello del bendito Espíritu Santo. Viene Dios a morar en ti. Hace algunos años dio su testimonio un hombre que había caído muy bajo, pero había sido transformado maravillosamente por el Evangelio. Él mismo decía que se desconocía, decía que era un hombre nuevo en un traje viejo. Y decía la verdad, mis hermanos. Y decía la verdad. Uno se desconoce, uno va cantando, alabando a Dios y empiezan a decirle de cosas y tú nomás te quedas mirando y ya no reaccionas como antes. Dice, oh, sí tiene poder el Señor para cambiar mi corazón.
Si nomás me veían, alguien me veía, ¿y tú qué me ves? ¿No? Imagínate ahora que me dijeran de cosas. Y, bueno, ese es el testimonio de este hombre. Dice que maravillosamente lo había transformado. Sí, lo había cambiado. Y él decía, me siento como un hombre nuevo en un traje viejo. Y entonces el evangelista Moody vio un letrero que decía, si quieres que la gente te respete, vista bien. Y esa es la idea que tiene el mundo acerca del respeto. Qué absurdo. Un leproso puede vestir bien, pero seguirá siendo leproso. Hermanos, de verdad. Tú puedes ser la persona muy refinada, muy sábelo todo y puedes ser hablando muy cortés, pero sigue siendo un leproso. La lepra es símbolo del pecado, que se te cayendo el piel, te cae la piel, te estás supurando. Somos una podrida llaga, un hinchazón. Así que dice aquí, dice Moody, es absurdo. Vestir bien es absurdo. Esa idea que tiene el mundo acerca del respeto es absurdo, porque un leproso puede vestir bien, pero seguirá siendo leproso. Una profesión no ha de transformar a un hombre. Lo que transforma al hombre es la nueva naturaleza. Es la nueva naturaleza que dice 2 Corintios, y con eso termino, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, la ira, la deshonra a mis padres, hermanos, cuando yo tuve la bendición de ser cristiano, nunca había respetado a mi padre, nunca había respetado a mi madre. Había hecho lo que yo quería. Y yo le doy gracias a Dios porque ellos pudieron ver a su hijo diferente. ¿Sí? Yo nunca había visto por los demás. Pásenle, mis hermanos, por favor. Con esos ojos de compasión. Yo nunca había visto a los demás como para darles, yo exigía que me dieran. Sí. Pero cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. Ya no somos los mismos, mis hermanos. Ahora la pregunta es aquí, ¿qué hago yo? ¿Tú eres el mismo? ¿Tú eres la misma? ¿O ya tienes el evangelio de tu salvación? ¿Ya recibiste, ya creíste en Cristo, tu Salvador? ¿Ya eres una nueva criatura? ¿Ya no eres la chocante, iracunda, menospreciadora, la chismosa que lleva y trae? ¿Ya no eres igual? Porque si no eres igual, Cristo ya te salvó. Ya tienes una nueva naturaleza. Pero si no la tienes, para eso te trajo Jesús hoy. Si no la tienes hoy, hoy puede ser tu Salvador. Hoy puede ser tu Salvador, mi hermano. Hoy puede ser tu Salvador. Aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Porque no nada más muere por tus pecados. Te lleva a ser, una vez más, al diseño original.
Porque cada vez que estás con Jesús, cada vez que estás en el huerto divino, empiezas a sentir el aroma del cielo. Te empiezas a impregnar del cielo, de tal manera que cuando llegas ya no eres mal recibido. Ahora ese sí es hermano. Hasta siento la paz cuando llega ese hermano ahí. Hermano, de verdad, si no es tu Salvador, Dios quiere salvarte hoy. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Dice Jesús: el que cree en mí, el que cree en mí, no dice el que hace obras o el que hace cosas, no, el que cree en la obra que yo hice, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu Santo que íbamos a recibir todos los que creyéramos en Él. Y cuando habla de agua viva, habla de cuando hay un río, la otra vez lo dije, empieza a haber vida, es vida natural. En los manantiales donde hay ríos, hay árboles frondosos, hay animalitos, hay vida, mi hermano. Hay vida. Ya no estás muerta, ya no estás muerto en tus delitos y pecados. Ahora hay vida. Ahora hay vida. Hay vida en Cristo. Ahora viene el Espíritu Santo y es como un río de agua viva. Empieza a florecer. Tu corazón empieza a florecer. Ahora empiezas a dar vida a tus hijos. Ahora empiezas a dar vida a tu esposa. Ahora empiezas a dar vida a los demás. Ya no le das muerte. Ya no pestas a olor a muerte. Ahora a olor a vida. Quiere salvarte, mi hermano. Quiere liberarte el Señor. Escucha este canto.